Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo fascinante, un mundo tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista. Pero es la base de todo lo que somos. La célula, prepárense para un viaje, alucinante. Exacto, un viaje al interior de la célula, y aunque sean microscópicas, estas pequeñas fábricas, son increíblemente complejas. ¿Te imaginas que dentro de cada una de tus células hay un universo entero de actividad? Es alucinante. Y si la célula es un universo, ¿por dónde empezamos a explorarlo? ¿Qué sería como nuestro primer punto de referencia en este viaje? Bueno, si pensamos en un universo, necesitamos una frontera, ¿cierto? Empecemos por la membrana plasmática, la capa que define el límite de la célula y controla lo que entra y sale. La membrana plasmática. Me suena algo así como un guardián, ¿no? Totalmente. Imagínate la membrana como un portero súper estricto en una fiesta exclusiva. Decide qué moléculas pueden entrar como nutrientes vitales y cuáles deben quedarse afuera, como toxinas o sustancias dañinas. Un portero molecular. Pero ¿cómo funciona realmente? ¿De qué está hecha esta membrana, que es tan selectiva? La membrana plasmática está compuesta por una bicapa lipídica, que son como dos capas de grasa, y proteínas que flotan en ella como pequeños barcos. Esta estructura, conocida como el modelo de mosaico fluido, le da a la membrana su flexibilidad y capacidad de adaptarse. Mosaico fluido. Me gusta el nombre. Suena algo dinámico, en constante movimiento. Y lo es. Las proteínas y los lípidos se mueven dentro de la membrana, permitiendo que la célula se ajuste a las condiciones cambiantes del entorno. Y es gracias a esta estructura que la célula puede regular el paso de sustancias y mantener su equilibrio interno. Es increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan sofisticado. Y ahora que ya pasamos la aduana de la membrana, ¿qué encontramos adentro de la célula? Adentro nos espera el citoplasma, un espacio lleno de vida y actividad. Aquí encontramos el citosol, una especie de gel acuoso donde flotan los orgánulos, que son como los órganos de la célula, cada uno con una función específica. Es como una ciudad microscópica. ¿Y qué tipo de edificios encontramos en esta ciudad? Hay muchísimos. Tenemos los ribosomas, que son como pequeñas fábricas que producen proteínas. El retículo endoplasmático, una red de túneles que transportan y modifican proteínas. El aparato de Golgi, que empaqueta y distribuye las proteínas como si fuera una oficina de correos. Espera. Hay demasiada información. Voy a necesitar un mapa para no perderme. Mejor, vamos paso a paso. Hablemos de los ribosomas. ¿Qué son exactamente y por qué son tan importantes? Los ribosomas son esenciales para la vida, ya que son los encargados de sintetizar las proteínas, que son las que hacen prácticamente todo el trabajo en la célula. O sea que los ribosomas son como los obreros de la célula. Exactamente. Mm. Ellos leen las instrucciones del ADN que está en el núcleo y las traducen a proteínas, que son las que llevan a cabo las funciones celulares. Impresionante. Es como si tuvieran un manual de instrucciones y lo usaran para construir todas las piezas de la célula. Así es. Y lo hacen con una precisión increíble. Y ya que mencionaste el núcleo, podemos hablar un poco más de él. Dijiste que ahí está el ADN, ¿verdad? Sí, el núcleo es como el cerebro de la célula, donde se guarda la información genética en forma de ADN. Es una estructura esférica rodeada por una membrana doble, la envoltura nuclear que lo protege y regula el paso de moléculas. Como una fortaleza que guarda el tesoro más preciado de la célula. Pero si el ADN está en el núcleo, ¿cómo llega la información a los ribosomas que están en el citoplasma? ¿Hay algún tipo de mensajero? Claro que sí. Ahí entran en juego los ARN mensajeros o RRAM. Son como copias de secciones del ADN que llevan las instrucciones específicas para la síntesis de una proteína. Es un sistema de comunicación súper eficiente. El núcleo envía las instrucciones, los ARN las llevan a los ribosomas y los ribosomas las usan para construir proteínas. Todo perfectamente coordinado. Exactamente. Y todo esto ocurre en un espacio tan pequeño que es difícil de imaginar. Realmente fascinante. Totalmente. Y ahora que ya conocemos a los ribosomas y al núcleo, ¿qué otros edificios importantes hay en nuestra ciudad celular? Bueno, mencionamos el retículo endoplasmático, que es una red de membranas que se extiende por todo el citoplasma. Hay dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas adheridos a su superficie, y el retículo endoplasmático liso, que no los tiene. ¿Y para qué sirven estas dos redes de túneles? El retículo endoplasmático rugoso, gracias a los ribosomas, se encarga de sintetizar proteínas que serán secretadas por la célula o que formarán parte de las membranas. Es como una fábrica especializada en la producción de proteínas de exportación. O sea que las proteínas se fabrican en los ribosomas, pero luego pasan al retículo endoplasmático rugoso para ser perfeccionadas antes de salir de la célula. Exactamente. Y el retículo endoplasmático liso, aunque no tiene ribosomas, también es muy importante. Se encarga de la síntesis de lípidos, la detoxificación de sustancias tóxicas y la regulación del calcio intracelular. ¡Wow!
Cada orgánulo tiene una función específica y vital para la célula. Y ahora que las proteínas ya están perfeccionadas, ¿a dónde van? ¿Cuál es la siguiente parada en este viaje? La siguiente parada es el aparato de Golgi, un orgánulo formado por sacos aplanados, como si fueran pilas de panqueques. Me encantan los panqueques. ¿Y qué hacen estos panqueques celulares? El aparato de Golgi recibe las proteínas del retículo endoplasmático, las modifica, las clasifica y las empaqueta en vesículas que son como pequeñas burbujas de transporte. O sea que el aparato de Golgi es como el centro de distribución de la célula. Recibe las proteínas, les pone una etiqueta con su destino final y las envía en paquetes a donde corresponda. Exactamente. Y además de procesar y distribuir proteínas, el aparato de Golgi también participa en la síntesis de algunos lípidos y carbohidratos. Es un orgánulo muy versátil. Es increíble cómo todo está tan organizado dentro de la célula. Y ahora que las proteínas ya están empacadas, ¿a dónde van? ¿Tienen un destino final o simplemente flotan por el citoplasma? Las vesículas que salen del aparato de Golgi tienen diferentes destinos. Algunas se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al exterior de la célula, otros transportan proteínas a otros orgánulos y algunas incluso se quedan dentro del citoplasma como almacenes de proteínas. Es como un sistema de transporte súper complejo. Y todo esto dentro de una sola célula. Es realmente asombroso. Y esto es solo el principio. Aún nos quedan muchos edificios por visitar en nuestra ciudad celular. Estoy ansioso por seguir explorando. Pero creo que por ahora hemos cubierto bastante. Hemos visto la membrana plasmática, citoplasma, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Ha sido un viaje increíble. Sí, y hemos aprendido cómo estos componentes trabajan juntos para mantener la vida en la célula. Exactamente. Y nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestra inmersión profunda en la célula. En la próxima parte seguiremos explorando este fascinante mundo microscópico. No se lo pierdan. Retomando nuestro viaje por la ciudad celular, hay algunos edificios que son como los servicios de limpieza y reciclaje de los lisosomas y los peroxisomas. Los encargados de mantener el orden. Es importante que no se acumule la basura en la ciudad, ¿no? ¿Qué hacen exactamente estos lisosomas y peroxisomas? Imagínate que los lisosomas son como el camión de la basura, recogen los desechos celulares, los orgánulos dañados y las sustancias que la célula ya no necesita. Contienen enzimas digestivas que son como pequeñas tijeras moleculares que descomponen estos materiales en partes más pequeñas que la célula puede reutilizar o eliminar. Reciclaje celular. Me gusta la idea de que la célula sea tan eficiente. ¿Y los peroxisomas? También son parte del equipo de limpieza. Los peroxisomas son más especializados. Se encargan de descomponer ciertos tipos de moléculas como los ácidos grasos y de neutralizar sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Son como pequeñas plantas de tratamiento de residuos peligrosos. Increíble. ¿La célula tiene todo un sistema para gestionar sus residuos? ¿Y qué hay de la energía? ¿De dónde saca la célula la energía que necesita para funcionar? Esa es una pregunta clave. La energía de la célula proviene de las mitocondrias, unos orgánulos fascinantes que son como las centrales eléctricas de la ciudad. Las mitocondrias. He oído hablar de ellas, pero no sé exactamente cómo funciona. ¿Podrías contarnos un poco más? Las mitocondrias son como pequeñas fábricas de energía que utilizan el oxígeno y los nutrientes que la célula obtiene de los alimentos para producir ATP, la molécula que almacena la energía que la célula necesita para realizar todas sus funciones. Este proceso se llama respiración celular. O sea que las mitocondrias son las que nos dan la energía para movernos, pensar, respirar, para vivir. Exactamente. Sin mitocondrias nuestras células no podían funcionar. Y lo más interesante es que las mitocondrias tienen su propio ADN, lo que sugiere que en algún momento de la evolución fueron bacterias independientes que se asociaron con las células eucariotas. Espera. Estás diciendo que las mitocondrias son como pequeñas bacterias que viven dentro de nuestras células. Así es. Se llama teoría endosimbiótica y es una de las ideas más fascinantes de la biología. Se cree que las mitocondrias y también los cloroplastos en las células vegetales se originaron a partir de bacterias que fueron engullidas por células eucariotas primitivas y que en lugar de ser digeridas establecieron una relación simbiótica beneficiándose mutuamente. Es una historia increíble. Me cuesta imaginar que dentro de cada una de mis células haya pequeñas bacterias trabajando para mí. La biología está llena de sorpresas. Hablando de células vegetales, hay que destacar que ellas tienen un orgánulo que las diferencia de las células animales. Oh, sí, no. Los cloroplastos son los que dan el color verde a las plantas, ¿verdad? ¿Y qué función tienen? Los cloroplastos son los responsables de la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas utilizan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa, un tipo de azúcar que les sirve como alimento. Es increíble cómo las plantas pueden fabricar su propio alimento. ¿Y cómo lo hacen?
¿Qué ocurre dentro de los cloroplastos? Los cloroplastos contienen clorofila, un pigmento verde que captura la energía de la luz solar. Esta energía se utiliza para impulsar una serie de reacciones químicas que convierten el dióxido de carbono y el agua en glucosa, liberando oxígeno como subproducto. O sea que las plantas no solo producen su propio alimento, sino que también liberan el oxígeno que nosotros respiramos. Son increíbles. Sin duda, la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes de la vida en la Tierra. Y al igual que las mitocondrias, los cloroplastos también tienen su propio ADN, lo que respalda la teoría de que también se originaron a partir de bacterias endosimbióticas. Cada vez me fascina más el mundo de la célula. Es increíble la cantidad de procesos que ocurren en un espacio tan pequeño y cómo todo está interconectado. Y todavía nos quedan algunas cosas por descubrir en nuestra ciudad celular. ¿Te gustaría explorar el citoesqueleto, que es como el sistema de andamiaje que le da forma y soporte a la célula? Claro que sí, el citoesqueleto suena algo importante. ¿De qué está hecho y qué funciones tiene? El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que se extiende por todo el citoplasma. Hay 3 tipos principales de filamentos: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Cada uno tiene una estructura y una función específica. ¿Y para qué sirven estos filamentos? Son como las vigas y columnas de un edificio. En cierto modo, sí. Los microfilamentos formados por actina son los más delgados y flexibles. Participan en la contracción muscular, el movimiento celular y la división celular. O sea que son los que permiten que las células se muevan y se dividan. Exactamente. Los filamentos intermedios son más gruesos y resistentes como cables de acero. Proporcionan soporte estructural a la célula y la protegen del estrés mecánico. Son especialmente abundantes en células que están sujetas a tensiones como las células de la piel. Entonces, los filamentos intermedios son los que mantienen nuestra piel firme y elástica. Así es. Y por último tenemos los microtúbulos, que son los más gruesos y rígidos, como tubos huecos. Actúan como vías de transporte para el movimiento de orgánulos y vesículas dentro de la célula. Es como si fueran las autopistas de la ciudad celular. Exactamente. Y también participan en la división celular formando el huso mitótico, que es una estructura que separa los cromosomas durante la mitosis. Cada vez aprendo más sobre la complejidad y la organización de la célula. Es realmente fascinante. Y aún nos queda mucho por explorar. En la próxima parte de nuestra inmersión profunda hablaremos del núcleo con más detalle, de cómo se replica el ADN y de cómo se divide la célula. Suena súper interesante. Estoy deseando saber más. Y a nuestra audiencia los esperamos en la próxima parte para seguir descubriendo las maravillas de la célula. Hasta pronto. Retomando nuestra exploración, llegamos al corazón de nuestra ciudad celular, el núcleo. Es como la biblioteca central donde se guarda la información genética que define quiénes somos. El núcleo. Ya hablamos un poco de él en la primera parte, pero me intriga saber más. ¿Cómo está organizado el ADN dentro del núcleo? ¿Está todo en un solo rollo gigante? Para nada, el ADN, que es una molécula larguísima, está organizado en estructuras llamadas cromosomas. Imagínate que son como libros en una biblioteca cada uno con un conjunto de instrucciones específicas. Y la célula humana tiene 46 de estos libros organizados en 23 pares. Es una biblioteca bastante completa. ¿Y cómo se accede a la información de estos libros? ¿Hay algún bibliotecario que busca las instrucciones cuando la célula las necesita? Esa es una excelente pregunta. Aquí entran en juego los ARN mensajeros o RREM, que actúan como fotocopias de las páginas del ADN. Cuando la célula necesita producir una proteína específica, se copia la sección correspondiente del ADN en un ARNM que luego sale del núcleo y lleva la información a los ribosomas. O sea que los ARNM son como los mensajeros que llevan las instrucciones a las fábricas de proteínas. Es un sistema muy ingenioso. Y muy eficiente. La célula puede regular qué genes se transcriben a ARNM y por lo tanto controlar qué proteínas se producen en un momento dado. Es como un sistema de control de calidad. La célula se asegura de producir solo las proteínas que necesita en cada situación. Exactamente. Y todo esto ocurre dentro del núcleo, que está protegido por la envoltura nuclear, una doble membrana que regula el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Esta envoltura tiene poros nucleares que son como pequeñas puertas que permiten el paso selectivo de moléculas. Es como si el núcleo tuviera su propio control de seguridad. Y ya que hablamos de control, mencionaste que la célula puede regular qué genes se activan y cuáles no decir. ¿Cómo lo hace? La regulación de la expresión génica es un proceso complejo que involucra muchos factores. Uno de ellos es la organización del ADN dentro del núcleo. El ADN no está simplemente flotando en el espacio, sino que está asociado a proteínas llamadas histonas, formando una estructura llamada cromatina. La forma en que la cromatina se organiza puede influir en la accesibilidad de los genes a la maquinaria de transcripción. Es como si la célula pudiera archivar ciertos genes para que no se lean. ¿Y qué pasa cuando la célula necesita dividirse? ¿Cómo se asegura de que cada célula hija reciba una copia completa del ADN? Esa es una pregunta clave. La división celular es un proceso altamente regulado que asegura la correcta distribución del material genético a las células hijas. En este proceso, el núcleo juega un papel fundamental.
¿Puedes explicarnos un poco más sobre cómo funciona la división celular? Claro, la división celular se divide en dos etapas principales, la mitosis y la citocinesis. La mitosis es la división del núcleo donde los cromosomas se duplican y se reparten equitativamente entre las dos células hijas. La citocinesis es la división del citoplasma que da lugar a dos células independientes. Es como si la célula se fotocopiara a sí misma. En cierto modo, sí. La mitosis asegura que cada célula hija reciba una copia completa del material genético de la célula madre. Y hablando de copias, mencionaste en la segunda parte que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN. Eso significa que se replican de forma independiente al núcleo. Muy buena observación. Efectivamente, las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, un proceso similar al que utilizan las bacterias. Tienen su propia maquinaria para replicar su ADN y producir nuevas copias de sí mismos. Es como si fueran pequeños organismos dentro de la célula. Increíble. La célula es un mundo fascinante lleno de sorpresas. Aunque hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración, todavía nos queda mucho por descubrir. Tienes razón. Cada vez que aprendemos algo nuevo sobre las células surgen nuevas preguntas. Pero creo que por hoy hemos tenido una buena dosis de conocimiento celular. Hemos visto cómo está organizada la célula, cómo funcionan sus orgánulos, cómo se comunica, cómo se replica. Ha sido un viaje alucinante. Sin duda, la célula es una obra maestra de la naturaleza. Y aunque no podamos verla a simple vista, es la base de toda la vida. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la célula. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se hayan maravillado con la complejidad y la belleza de este mundo microscópico. Hasta la próxima.